Mira, esto no es un vídeo para decirte que leer te va a convertir en, pues ni en mejor persona, ni que te va a salvar la vida de tus problemas, ni nada. Esto es un vídeo para ti. Para ti que tienes el cerebro frito, que saltas del móvil a la consola, de la consola a otra pantalla de 100 pulgadas, y cuando paras un par de minutillos, un momento, pues la cabeza no se puede poner en silencio, no se calla nunca. Y no es que no te guste leer, de verdad, o sea, es que estás sobreestimulado, estás cansado, tienes la atención hecha un Cristo, que nos pasa a todos, a mí el primero. Así que hoy lo que quiero hacer es traerte 10 libros para los adultos cansados que somos. Libros que no te piden esfuerzo, que no te examinan, que no te hacen ser, ni siquiera te hacen sentir tonto. Libros que se leen sin que te des cuenta y que, sobre todo, y lo más importante, bajan el ruido de tu cabeza. Y te tengo que decir que todos los enlaces de todos los libros, como siempre, están en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. Y si te llama alguno y le das clic y te haces con una copia, pues de paso estás ayudando a la salud financiera de este canal y a que yo siga pudiendo traerte este tipo de vídeos sin alucinaciones literarias y sin cosas extrañas, que oye, que de vez en cuando no viene nada mal. Así que gracias si compras algo, de verdad, de todo corazón. Y ahora sí, vamos con esta lista que empieza con uno que es justo eso, justo aire, una corriente de aire muy fresca para la cabeza. Empezar con el viejo y el mar es por varias razones. La primera es obvia, es la más evidente, es un libro muy cortito, es muy corto. Y porque también te digo, vamos a ser sinceros, todo el rato hace que no lees un huevo de tiempo. Así que no te voy a mandar a que te des de palos con un tochal de 1200 páginas que, sinceramente, pues puede que te cambie la vida, pero lo más probable es que no te lo vayas a leer, porque te va a abrumar. Y no pasa nada, no hay ningún problema. Aquí la idea es es terminar la obra, terminar el libro y sentirte en plan, hostia, pues sí, pues lo he podido leer, ¿no? Y este es perfecto para eso. Porque Hemingway escribe muy fácil, pero no fácil de tonto, ¿vale? Sino fácil de limpio, con frases muy claras, con nada de rollos de barro, nada de adornos, nada, va al meollo. Y es como si, más o menos como si este tipo te estuviera diciendo, mira, no te voy a marear, ven que te voy a contar una historia, siéntate a mi lado, siéntate aquí y escúchame. Y la historia te engancha un montón. Mira, un viejo que está solo, en el mar, luchando contra un pez enorme. Y ya está, no hay más. Pero de repente te encuentras leyendo otro capítulo y otro, y no estás mirando el móvil. Y eso, pues hoy en día prácticamente es magia negra. ¿Qué quieres que te diga? Además, un dato muy rápido que te cuento para que veas que aquí no estamos para perder el tiempo. Con este libro, Hemingway ganó el Pulitzer y poquito después ganó el Nobel. Así que, oye, ¿qué quieres que te diga? No estamos hablando de un panfletillo, ¿no? Ni una cosa menor. Estamos hablando de auténtica historia de la literatura, una historia sencillita, escrita por alguien que sabía perfectamente lo que tenía que hacer para llegarte, para que te enganche. Y fíjate tú, lo mejor de todo es que no sales cansado, sales con la sensación de haber vuelto otra vez a poner en marcha ese músculo, de haber dado un poquito de aire al cerebro, y si te entra, pues oye, ya está. Ya estás dentro, ya hemos empezado. Seguimos con Rebelión en la Granja de George Orwell. Y bueno, lo sé lo que estás pensando. Ya que hablas de Orwell, podías hablar de 1984. Pero vamos a ser honestos. 1, hablo mucho de 1984 en este canal. Y 2, se te puede hacer un chuzo infumable si vienes de no leer nada. No porque sea malo, ni mucho menos. 1984 es un librazo totalmente increíble. Sino porque si no estás todavía en ese punto, mejor empezamos con otra cosa. Empezamos con animalitos diversos, animalitos antropomorfos, que hablan, que se organizan, que están dentro de una granja y que montan una revolución. Y de paso te va a explicar una realidad que tú ya conoces, que te va a sonar de sobra a medida que vayas avanzando, aunque no hayas leído nunca un libro ni seas un fan de la historia. Es uno de estos libros que son súper sencillos de leer, que es cortito, que va al grano, que cada capítulo te da esa sensación tan necesaria cuando estás leyendo de, vale, ok, me ha enganchado, pues sigo al siguiente capítulo. Y ojo porque
en la obra pasa algo que mola, que es interesante, ¿no? Aparte de que te lo estás pasando bien, cuando terminas de leerlo, de repente todo te encaja, ¿no? Y dices, espérate, que esto iba de esto. Esto iba de esta parte de la historia, efectivamente. Y esa es dopamina de la buena, de la que mola, de la que no viene con una notificación, un push-up y cosas extrañas. Y te doy otro dato. Orwell lo escribió como sátira política. Y que fue tan clara y tan explícita, aunque no lo parezca, que durante años estuvo prohibido en medio planeta. Y aún así, a día de hoy se sigue leyendo de manera furibunda por todas partes, pues por eso, porque es simple, es cercano, lo puedes recomendar a edades muy tempranas y te entran por ahí. Y además, tienes una película de animación buenísima, magnífica, que te la puedes ver una vez que termines el libro. Y así haces un combo chupi guay. Pero hazlo en el orden correcto, ¿vale? No me veas primero la peli porque luego no te vas a leer el libro, que nos conocemos, ¿sabes? Así que primero el libro y así después puedes decir, cuando hayas visto la película, que, ostras, pues el libro era mejor. Siempre pasa porque suele ser bastante más largo. Así que haz el movimiento bien, hazlo así y sin darte cuenta, pues te has leído El Viejo del Mar y ya te has leído La Rebelión en la Granja. Ya llevas 2 libros. Vamos con el curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, que es curioso también, ¿no? Lo que te voy a contar. Este puede ser tu libro. Tu libro en plan, oye, que estás ahí en plan, joder, ¿qué puedo leer? Pues porque sé cómo estás. Sé que tu cabeza necesita dopamina cada pocos minutos. Lo sé. Y no te culpo por ello. Nos han entrenado para eso. Entonces, ¿qué es lo que hace este libro? ¿Qué es lo que hace esta obra? Te lo pone muy, muy, muy fácil, con capítulos muy cortos, prácticamente telegráficos. De esos que dices, venga, va, lee uno más, venga, va, y te metes 10 capítulos. Y fluye muy rápido. Y cuando te quieres dar cuenta, llevas media hora enganchado sin mirar el móvil, que eso es como prácticamente, como dejar de fumar. Yo dejé de fumar hace 10 años y lo mejor que hice en mi vida. La historia, te cuento, arranca de manera muy simple, muy efectiva. Aparece un perro muerto en un jardín y nuestro protagonista, que ve el perro, decide que se va a poner a investigar el caso. Y lo que parece una historia que a priori parece una tontería se convierte en algo que va escalando poco a poco y que y al final se monta una de cuidado, ¿no? Porque ya no solamente quién lo hizo, ¿no? Sino cómo ve nuestro protagonista, cómo ve la historia, lo que está contando, ¿no? Y aquí está un poco el truco. Es un narrador que no se parece al típico narrador, ¿no? A este narrador omnisciente, sino que todo te lo cuenta con una lógica muy particular, muy suya, muy literal, ¿no? Desde un punto de vista muy personal, y eso hace que el libro sea muy raro, sea rarísimo y además divertido y sorprendentemente emocionante sin que caiga en el melodrama fácil. Lo balancea todo perfectamente bien. Un dato curioso, este libro tuvo tal fama que se adaptó al teatro y le fue de maravilla porque la historia es muy visual, es prácticamente muy telegráfica, ¿no? Muy de escenas, así que si tú eres de los que se distrae pues con el vuelo de una mosca, pues este es perfecto, te lo digo, o sea, dale una oportunidad. Porque te da mini premios, ¿no? Te da mini recompensas, como los juegos del móvil, ¿no? Pero con una buena historia detrás, que es al final lo que se tiene que quedar, ¿no? Que aquí estamos hablando de eso, de buenas historias. Y ahora que ya te has enganchado con estos capitulitos cortos y con las otras 2 horas anteriores, quiero subir un poquito el peldaño, porque necesito saber qué pasa. Necesito explorar este territorio desconocido. Si te lo estaré poniendo fácil. Fíjate, tú, seguimos con Alta Fidelidad. Que este libro es mano de santo para los adultos cansados que somos. Porque huyes de la épica, no hay grandes ideas que te van a salvar el mundo, no trata de cambiarte a ti. Aquí simplemente estás viendo un trozo de la vida real de nuestro protagonista. Además de la vida cutre, de la que conocemos todos, del día a día, ¿no? Es el típico tío normal, treintañero, con sus frustraciones, con sus relaciones chungas, con ese ego que le causa muchos problemas en muchas situaciones y con una obsesión que le da vueltas y que se parece a mí en esto. Hacer listas. Él se pasa el día haciendo listas. Igual que yo con estos vídeos. Hace listas de discos, de rupturas sentimentales, de cagadas vitales. Y eso curiosamente tendrá súper fácil si vienes de las redes sociales. Porque el libro avanza prácticamente como si fuera un post de Instagram. Post largos de Instagram, pero con reflexiones sueltas que va metiendo por allí y tal. Y se lee rápido porque escribe como hablamos todos, ¿no? No te está dando alta literatura,
y ni pretende darte una lección retórica ni nada, te está contando cosas que podrías estar escuchando en la conversación en una conversación de un bar, cuando estás sentado y estás escuchando un par de personas allí hablar, ¿no? Y además tiene humor chulo, tiene de ese que no solamente te hace reír y te provoca la carcajada fácil, sino que sueltas el típico ese de joder, qué cabrón que eres, tío. Y además con media sonrisa, ¿no? Y cuando el libro consigue eso, te garantizo que ya estás perdido, porque ya te he enganchado. Y además, otra cosa buena que tiene alta fidelidad es que ni te exige concentración profunda, ni te pide que te leas 300 páginas. Te puedes leer 20 páginas tranquilamente cansado antes de irte a dormir, hasta que tu cerebro diga, bueno, ya, mañana más, ¿no? Y al mismo tiempo, pues te va dejando pues esas pequeñas puñaladas de lucidez, ¿no? Sobre el amor, sobre la nostalgia, sobre... Me cago en 10 cómo pasa el tiempo, y lo bueno es que no lo hace con intensidad. Y otro dato curioso también que te doy. También tuvo una adaptación al cine. Fíjate si te lo pongo fácil. O sea, libro y película. Precisamente porque la voz de nuestro protagonista es súper reconocible. Y es muy fácil verlo en una peli, ¿no? Es un slice of life si esto fuera manga anime. Así que si buscas un libro que realmente no te pida tremenda solemnidad, ni silencios, ni hostias, ni ganas de trascender, este es perfecto. Vale, ahora entramos en La carretera de Cormac McCarthy. Y te voy a decir una cosa, me lo habréis oído 1000 veces, porque esta obra es que la nombro cada 2x3 en las listas, y si me seguís del canal estaréis hartos de verla, ¿no? Pero bueno, aquí la tenemos de nuevo, porque además este tiene también otro combo de los buenos. Tiene un triple combo, tienes el libro, tienes la peli y tienes el cómic, o sea, tienes los tres, elige el que quieras. Bueno, la peli al final, siempre, acuérdate. Te lo ponen en todos los formatos para que elijas el veneno que más te cuadre y hagas un balanceo de sensaciones y puedas comparar, ¿no? Una cosa, que eso también es un ejercicio muy chulo. ¿Y por qué funciona tan bien? ¿Por qué? Te lo cuento. Mira, porque McCarthy te la pasa tocadita y al pie, como se dice en el fútbol, ¿no? Te pone frases cortas, párrafos también que respiran tranquilamente, diálogo seco, poca paja. Y esto es como si el autor te pone a hacer gimnasia, pero muy de poco a poco, ¿no? Es un tipo que te va a agarrar de la mano y te va a decir, ven, que yo te llevo, ¿no? Y la premisa de la obra es irresistible, es el fin del mundo, punto. O sea, aquí yo siempre hago la misma pregunta a la gente: ¿quién no disfruta grandemente con una buena historia posapocalíptica? O sea, yo creo que a todos nos atrae, nos seduce de una manera que habría que analizar, ¿no? Pero bueno, y si no, que levante la mano el que diga, qué pereza fin del mundo, no te lo crees ni tú. Y además, es padre e hijo contra todo, padre e hijo contra el mundo. Es que tienes la receta ganadora. Y de esa manera, tu cerebro lo vas a hackear y va a decir, vale, venga, que sigo, porque el libro va de supervivencia. Eso está claro, hablamos de fin del mundo. Pero también va de otra cosa muy importante, de cómo mantener un mínimo de humanidad, un mínimo de dignidad, cuando todo a tu alrededor se está yendo y se está desmoronando y se está yendo al piso. Condición humana, pura y dura. Pero bueno, sé que somos capaces de dar un asco tremendo, y aquí entramos a esta pareja que se opone a este camino, ¿no? Y eso hace una mezcla buenísima, porque por un lado te vas mordiendo las uñas y tal, y por otro lado te vas indignando, y luego te vas sorprendiendo, y luego dices, joder, qué asco, tío, y tal. No, pero sigues ahí. Y esto, otra vez, te lo vuelvo a decir, es dopamina de la chula, de la buena, no la del scroll asfixiante. O sea, esta te va a entrar en la pulsión de necesito saber qué pasa. Te cuento que la peli está muy bien elegida, el casting y el tono y todo, que no te la edulcora, pero te sigo diciendo la misma vaina, y te la voy a decir hasta el final. Primero el libro y después ya te haces el combo con la pantalla, con el cómic, con lo que quieras, por ese orden. Y si no, ya sabes lo que te va a pasar. Y ahora pasamos de esta pequeño guantazo emocional y controlado para cambiar un poquito de marcha, ¿no? No vamos a bajar el interés, pero sí vamos a cambiar el tipo de enganche que te propongo. Vamos a meter un poquito de thriller, porque hace falta. Hace falta con una especie de libro trampa, que es el que te traigo aquí. De esos que no te van a dejar opción, que o lo sueltas a las 10 páginas o te lo ventilas y no te has dado cuenta ni cómo. Como si fuera una maratón del Netflix, ¿no? De esta de verte 8 capítulos un domingo. Esto en España se suele hablar de la trilogía del cuarto mono, ¿no? El cuarto mono, la quinta víctima y la sexta trampa, ¿no? Pero bueno, vamos con el primero y ahora sabrás por qué.
¿Por qué funciona también esta historia para alguien que lleva mucho tiempo sin leer? Te lo digo, es muy sencillo de leer. Volvemos otra vez a los capítulos cortos, con un ritmo frenético que te dan ganas de uno más. No te pide silencio ni concentración extrema, simplemente te pide que seas curioso, un poquito curioso. Segundo punto, la historia la verdad es que está muy bien hilada, te alterna investigación en tiempo presente con material del protagonista o de uno de los protagonistas del pasado, en plan diario, con retazos, y tú vas pues encajando las piezas, típico del thriller, ¿no? Aquí no, tampoco es que innove Baker innove mucho. Pero sí que llegas al momento en que dices, ostras, esto está muy finamente hilado, ¿no? Y 3, puede ser tu entrada perfecta a bombo y platillo en las sagas. Porque este es el tipo de libro que cuando te lo terminas, si has conseguido llegar al final, vas a decir, vale, lo leí. Y ahora dices, ¿y el siguiente? ¿Dónde está? Que quiero empezar. Y entonces, vuelvo a decir, ya eres mío, porque vas a entrar al segundo, al tercero, y vas a seguir tirando del hilo ahí como si estuvieras poseído por el demonio del cuarto mono, ¿no? La premisa, te cuento un poco, no te la destripo ni mucho menos. Un detective en Chicago, un asesino en serie con un modus operandi de verdad, de lo más enfermizo que he leído yo en los últimos tiempos, de esos que haces que digas, pero de verdad, o sea, ¿cómo se te ocurre, Baker? Que estás mal, tío, vete al psicólogo para que investigar esto, en fin, bueno. Y a investigación, centrémonos, que se va cerrando como una trampa, lentamente. Y ahora que ya te he contado un poquito así de los retazos del thriller, toca hacer otro giro para que esta curiosidad que te estoy tratando de provocar no sea solamente oscuridad y cortisol, te des cuenta de que hay mucho más. Venga, que nos cuadramos. Vamos con El extranjero de Albert Camus, también un libro del que hablo muy habitualmente. Este es otra de estas historias también cortitas que no te dejan indiferente y tampoco te gritan. Te miran, no te chulean. Y eso a veces es hasta peor, ¿no? Porque este libro te lo recomiendo si estás en una de esas fases de la vida en la que no entiendes muy bien qué puñetas está pasando a tu alrededor. Te lo garantizo que te va a venir súper bien. Y también porque todo el mundo parece que está tan convencido de un montón de cosas que a ti te dejan frío, ¿no? Y te dan un montón de convencionalismo que tú no quieres. Si alguna vez piensa esto, has pensado, ¿y todo esto que estamos haciendo cada día para qué vale? ¿Para qué me levanto? Pues entonces entenderás a Marsul, que es un nombre raro porque es árabe, pero es el típico tipo que reacciona como se supone que debería reaccionar, que eso nos pasa mucho a todos, somos muy reactivos. Y no es ni mucho menos ni un héroe ni un villano, que va, está en otra clasificación, está totalmente descolocado. Por eso digo que no es que te vayas a identificar 100% con todo lo que le pasa, no es necesario, pero es muy probable que reconozcas muchos momentos, muchas fases, muchos estados de ánimo por los que todos hemos pasado alguna vez. Cuando nos hemos encontrado en esas situaciones en las que, ¿por qué estoy aquí? Y Camus te lo cuenta sin líos, sin florituras, sin historias, sin gran prosa, ¿no? Un tono seco, indiferente. Por eso mola, por eso te remueve, ¿no? Porque es muy directo. Además, como te he dicho antes, es un libro muy cortito, que se lee muy rápido y que se te queda en la cabeza dando vueltas durante semanas y probablemente, bueno, a mí se me queda dando vueltas durante años. Más tiempo a veces del que me gustaría estar pensando en eso. Pero bueno, eso es otro tema que ya trato yo con mi psicólogo cuando toque. Te cuento que Camus escribió esto como una pieza clave del existencialismo, que era su doctrina, ¿no? Pero olvídate la palabra, estamos aquí para que leas, no para que entres ya en alta filosofía, no se trata de eso, ni necesitas entender nada de la filosofía. Eso, si completas este road to que te estoy haciendo de 10 horas, pues a lo mejor ya nos podemos poner. Pero bueno, este libro lo único que va a pretender es hacerte sentirte acompañado cuando te sientas raro, y esas cosas que no le puedes contar a nadie. No te va a dar respuestas sencillas ni fáciles, pero por lo menos te va a decir eso que a veces dices, bueno, no eres el único. Igual es el consuelo de los tontos, ¿no? Pero no viene mal en ocasiones. Y bueno, cambiamos de las vibras, porque ahora nos toca algo que te va a envolver un poquito más y te va a llevar de la mano, ¿no? A donde te quiero llevar. Vamos con La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Otra obra de la que hablo, y eso que no es precisamente, siempre lo digo, ¿no? No soy un zafonita de pro, ¿no? Ni de bandera. Pero entiendo perfectamente el interés y la relevancia y hay que reivindicarlo, esto. Porque hay que leer de todo, lo que te cuadra tanto y lo que no. Y a la hora de recomendar es muy difícil. Porque recomendar a veces te toca ponerte en los pies de la persona a la que le estás recomendando, no en tus propios sesgos. Pero bueno,
Dicho esto, esto igual lo hablaremos un día. Zafón tiene una cosa que es muy cabrona, sabe contarte la historia. Tiene muy buena prosa, tiene frases muy bonitas, pero sobre todo tiene una narración que te lleva y tú vas sin protestar, o sea, te agarra de la mano y te lleva al dentista y tú no querías, ¿sabes? La historia arranca con un chiquillo que se llama Daniel, con su padre que lo lleva a un sitio muy especial, que es el cementerio de los libros olvidados. Si es que solo esa frase ya te tiene que atrapar. Y ahí justo elige un libro muy concreto, el que da título a la obra, La sombra del viento. Y este gesto, que parece una tontería gigantesca, le va a cambiar la vida. La suya y la de más gente. Porque empieza a tirar de un hilo de quién lo escribió, por qué alguien está intentando borrar a ese autor que escribió ese libro del mapa, qué demonios pasó, y cuando quieres darte cuenta, estás dentro de una trama instalada en la Barcelona medio gótica de mediados del siglo pasado, muy misteriosa, con personajes que aparecen como sacados de película, y yo creo que ahí está gran parte de su mérito, ¿no? De lo bueno para alguien que no lee, porque es intriga desde el principio, desde el cementerio de los libros olvidados. No te pide paciencia, te pide simplemente que pases una página más, y te va a enganchar por pura curiosidad. O sea que, por eso digo que aunque no sea santo de mi devoción, le veo muchísimos valores y muchísimas virtudes para alguien que no lee. Y tiene un misterio alucinante y muy bueno, ¿no? Y además tiene un personaje... Joder, tiene a Fermín, que es un personaje que es puro oro, o sea, es canela en rama. Tiene ese rollo de esto es literatura de la grande, de la buena, sin resultar pedante. Y lo más importante, para el objetivo que tenemos hoy, que tenemos aquí, si te gusta volvemos otra vez a las sagas, es muy probable que te dé el ataque de vale, ¿qué más tiene este tipo? Porque esto me ha llegado, ¿no? Y esa es la manera más buena de abrir la puerta y leerte el resto del ciclo del cementerio de los libros olvidados. Y ya que te has metido en una saga sin darte cuenta, pues no vas a poder parar. No vas a poder parar. Uno va a llegarte a otro y luego a otro. Y un dato chulo para rematar ya esta obra. Este libro fue un fenómeno mundial, de hecho sigue siéndolo. Ha sido traducido a tropecientos mil idiomas, precisamente porque funciona, ¿no? Porque tendrá algo. Y no es Harry Potter, ¿no? Que también tiene sus virtudes, pero aquí estamos en otro terreno. Es una historia que te atrapa y que no te suelta. Y después de este largo viaje, pero adictivo a más no poder, nos vamos a algo un poquito otra vez más corto y más digerible. Porque ahora nos toca continuar con un libro que no te pide absolutamente nada, pero que te va a dar un montón. Te juro que aquí yo estaba pensando en ponerte Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Pero en el último momento he cambiado de opinión. Me ha venido como una especie de ramalazo a la cabeza y he pensado, a ver, Saramago es un librón, no te digo que no, pero no es para no iniciados. Su prosa es muy suya, muy particular, la ausencia de puntos y aparte, de comas, etc. Entonces, como primer paso para alguien que no lee, pues a lo mejor es un poco duro. Así que mejor he pensado en El lobo de Wall Street de Jordan Belfort. Y ahora te explico por qué. Pues muy sencillo. Primero, porque esto te suena seguro. Te suena segurísimo. Seguro que has visto la peli y por lo menos has oído hablar de ella. Y lo primero que tienes que saber es que la peli está basada en este libro. Pero el libro va 3 pasos más allá. No uno, va 3 pasos más allá. Aquí no solamente van a aparecer todas las locuras que te has imaginado en la pantalla. Con las drogas, los excesos, los delirios, las fiestas demenciales, el despilfarro salvaje, sino que salen bastantes más. Y de esas historietas que lees y dices, vale, yo creía que lo de la película era pasarse. Pues no, precisamente por eso tienes que leer el libro, porque hay más límites que se sobrepasan. Y lo mejor es que, por lo menos para mí, es que Belfort sí que te cuenta algo que en la peli no cuentan, ¿no? Que te explica cómo hizo lo que hizo Jordan Belfort, ¿no? Cómo vendía el humo. En la película hacen un recurso de en plan, ¿para qué te lo voy a explicar? Pero aquí te lo cuenta, con pelos y señales. Cómo estafaban al personal, con una sonrisa y un traje caro, cómo funcionaba toda esa maquinaria para que no lo pillaran. Te lo cuenta al detalle, parece prácticamente un manual de instrucciones. Como si estuviera presumiendo que... Yo creo que no es como, está presumiendo. Y eso lo hace peligrosamente adictivo para alguien que no lee. ¿Por qué? Porque es un lenguaje directo, tiene un ritmo de confesión canalla, tiene capítulos que avanzan solos también porque son muy cortitos. Esto no es ni gran literatura. Aquí estamos buscando que te enganches a la lectura. Y esta historia te secuestra. Y además, si te pica,
volvemos a lo de siempre. Jordan Belfort sacó una segunda parte para alargar un poquito más el chicle, ya que le fue tan bien con esta obra. Así que si quieres seguir viendo cómo se le desmorona el castillo, pues ahí lo tienes. Y oye, entre tú y yo, ¿a quién no le gusta leer una buena historia de un tipo que se hace ultra mega millonario? Con las tácticas que sean, aunque sea un cara dura, aunque sea un estafador, aunque sea un maldito desastre en su vida personal, da igual, pero todos ahí proyectamos un poquitín, ¿no? Porque en alguna vida paralela, en algún sueño húmedo de estos que tenemos, nos encantaría ser ese tipejo que durante, no sé, durante una semana nos gustaría sentirnos como él, ¿no? Luego ya nos arrepentiríamos seguramente de ciertas cosas, pero bueno. Así que ya está, nos queda uno nada más, uno elegante y perfecto para cerrar este círculo de 10 obras que te pongo ahí en bandeja y para que sigas queriendo seguir leyendo. Y el último es El alquimista de Paulo Coelho, que es, yo creo que el libro estrella, no me chilléis, ahora te explico por qué aparece esto aquí, porque es el libro estrella para quien no lee. O sea, este libro es como el pan de molde, es que está en todas partes. O sea, lo encuentras en librerías de viejo, lo encuentras en aeropuertos, en kioscos, regalaos en bares, en restaurantes de estos donde intercambian libros. O sea, es perfecto, está ahí esperando, aguantando el tipo para esperarte a ti. Es casi el eterno primer libro. Si hubiera una definición oficial de libro para quien no lee, saldría este. ¿Qué te da? Te lo cuento muy sencillo, te da una fábula rápida y bonita. Un chaval, que se llama Santiago, que se pone en modo de, vale, voy a por mi tesoro, voy a cumplir mis sueños, ¿no? Esta historia, ¿no? Que tanto se cuenta, y cruza medio mundo, conoce a personajes muy particulares, aprende lecciones de vida muy importantes, y Coelho te lo envuelve todo muy bien diciéndote, tranquilo majete, no te preocupes, que yo te voy a arreglar el universo en 160 paginillas. Y ahora, permíteme la licencia canalla, ¿te va a cambiar la vida? Pues no. Pero bueno, por lo menos te va a entretener. Y para empezar a leer esto, pues es perfecto, es que vale oro porque no te va a dar pereza. Ya te digo, o sea, pequeñito, cortito, súper fácil. Y además, Coelho sí que cumplió un mensaje, ¿no? El libro fue un fenómeno mundial, traducidísimo también a tropecientos idiomas, con ventas enormes, y a él sí que se le cumplió el sueño, las cosas como son. Te cuento datos, que me gusta siempre contarte datos. Tiene el récord Guinness de haber firmado 53 ediciones en distintos idiomas de este libro en una única sentada, en Frankfurt el 10 de octubre de 2003. O sea, decir que esta obra es internacional es poco. Y también lo vieron famosos, que eso ayudó mucho a su éxito, ¿no? Porque vieron, por ejemplo, a Madonna leyendo y a Bill Clinton le fotografiaron leyendo este libro, con lo cual, pues imagínate, ¿no? O sea, publicidad gratuita y le dio un empujón de ventas y de popularidad que más quisiéramos alguno. A ver si alguien se hace una foto con mi obra captación, alguien famosillo, y así se dispara también a los cielos. Bueno, promos aparte, Coelho, si lo lee un famoso te dice, pues probablemente también te ilumina a ti. Es fácil, es amable, es rápido, y si estás reventadito y quieres volver a leer sin sufrir, pues como te digo, es una puerta de entrada altamente decente. Y ahora sí, con esto cerramos la lista, y si has llegado hasta este punto, si has llegado hasta aquí, ya solamente te digo una cosa. Sí puedes leer. Lo único que necesitabas era el libro adecuado. Bueno, no diréis que más fácil no lo puedo poner, o sea, tenéis todas las recomendaciones y todos los enlaces en la descripción y en el primer comentario, como os he dicho, y os he abierto las puertas del paraíso con cada una de estas obras. O sea que lo tenéis a un clic y encima tenéis mi eterna recomendación de esto. Y ahora déjame decirte una cosita a una persona en concreto, que eres tú. A ti que has visto este vídeo con la intención real de volver a la lectura buscando un pelín de inspiración. Lo primero que te quiero decir es que no te agobies, de verdad, no te agobies. En serio, o sea, hay muchísima gente en el mundo que no lee y tiene una vida plena y feliz, estupenda, y no pasa absolutamente nada. No hay ningún problema por no leer, te lo digo en serio. Si estás aquí y has visto este vídeo, no es porque nadie te esté obligando, es porque crees, sientes o intuyes que te estás perdiendo algo. Y aquí no te voy a engañar, no suelo hacerlo, te voy a ser honesto, sí. Te estás perdiendo algo. Y además te estás perdiendo mucho y muy grande. Te estás perdiendo una de las grandes experiencias vitales del ser humano, que es
yo te lo digo, es vivir otras vidas. Viajar sin moverte del sitio. Es soñar, es enfadarte, es llorar, es reír, es sentirte incómodo, es sentirte acompañado. Te estás perdiendo todas esas emociones tan humanas. Algunas te diría que altamente primarias, ¿no? Otras a lo mejor no tanto. Si no lees, te las estás perdiendo. Pero, insisto, no pasa nada si no lo haces. Mañana va a volver a amanecer, la vida sigue, todo puede ser maravilloso, leas o no leas, o todo lo contrario. Siempre y cuando tú te sientas pleno, yo seré feliz también. Ahora bien, creo que con un libro en la mano o bajo el brazo, pues sinceramente, pues todo es un poquito mejor, todo es más brillante. Porque miras ahí al sobaquillo, ¿no? Y ves el libro, ves que llevas la mitad más o menos leída y que te queda la otra mitad por descubrir todavía y piensas, jope, si es que lo mejor está por leer.